Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy. Ayer creo que hubo un problemilla con el micrófono y que no se me escucha bien. Entonces, aunque sí que tenéis paso por paso pues los ejemplos y la corrección de los ejercicios que había ayer, hoy voy a aprovechar la corrección de estos ejercicios para volver a explicar un poquito más despacio cómo se hacía lo que expliqué ayer de los problemas de proporcionalidad directa, ¿vale? Entonces, para empezar, aquí abajo, en, en este documento, aquí abajo os he puesto las soluciones a los problemas que había para hoy. Aquí tenéis las tres soluciones. Podéis parar cuando lo corrijáis, podéis parar el vídeo en el momento en el que os haga falta y poder ver las soluciones despacio, aunque os voy a hacer ahora alguno, ¿vale? Y aquí tenéis los otros problemas, el 4, el 5, el 6, el 7. Ya os digo que podéis parar el vídeo, corregiroslos despacio y de todas formas yo os voy a hacer ahora unos cuantos, ¿vale? Voy a hacer algunos apartados o algunos problemas para volver a explicar lo de las reglas de tres directas, la reducción a la unidad y el ejercicio 4, por ejemplo, también, que es el cálculo del término desconocido de una proporción. Vale, bueno, pues vamos arriba. Bien, ayer, en la clase de ayer, en la explicación del punto 2, problemas de proporcionalidad directa, os comentaba dos métodos para resolver este tipo de problemas. Os hablaba primero de que la proporcionalidad directa existe entre dos magnitudes cuando éstas se relacionan de manera que al aumentar una de ellas, la otra aumenta de la misma manera, o al disminuir una de ellas, pues la segunda también disminuye de la misma manera. Es decir, las dos es como que se mueven de la misma forma o varían de la misma forma. En este caso, por ejemplo, en el problema número 1, que tenemos tres chocolatinas que pesan 90 gramos y pregunta que cuánto pesan dos. Pues ahí tenemos dos magnitudes. Por un lado el número de chocolatinas, por otro lado el peso. Como ambas magnitudes se modifican o varían de la misma manera, puesto que si tenemos más tabletas de chocolate, entonces el peso aumentará de manera proporcional al número de tabletas de chocolate. Y lo mismo si disminuimos, ¿vale? Si tenemos menos tabletas de chocolate, pesarán menos. Entonces, eso por un lado, y luego cómo resolver los problemas. Había dos formas. Uno, el primer método se llamaba reducción a la unidad. El método de reducción a la unidad, que es el que voy a utilizar para resolver este ejercicio número 1, es el de calcular primero cuál es lo que le corresponde a una unidad de aquello que estamos midiendo, en este caso chocolatinas, pues vamos a ver cuánto pesa una chocolatina y después se multiplica por lo que pesan, por el número de chocolatinas que queremos averiguar, en este caso 2. Como tenemos que 3 chocolatinas pesan 90 gramos, el método de reducción a la unidad lo que haría sería dividir 90 gramos entre 3 chocolatinas, queda 30 gramos cada chocolatina, ¿vale? 30 gramos cada chocolatina. Como pregunta cuánto pesan 2, tendríamos que multiplicar 2 por 30. 60 gramos pesarán 2 chocolatinas. Y ya tenemos la solución del problema número 1, ¿vale? El número 2 también es de resolver por reducción a la unidad. Canguro avanza 12 metros en 4 saltos, pues si dividimos 12 metros en 4 saltos nos da que cada salto avanza 3 metros. ¿Cuánto avanzarán 10 saltos? Pues 3 por 10, 30, ¿vale? Lo tenéis aquí resuelto de manera más paso por paso. Luego tenemos el verdadero o falso, que se puede comprobar también con el método de reducción a la unidad. Después tenemos el problema número 4, que habla de calcular x en cada caso. ¿Vale? Aquí os voy a hacer un par de apartados. Cuando tenemos la igualdad entre dos fracciones equivalentes, la manera de calcular la x es multiplicando los dos números que están en diagonal y dividiendo el resultado entre el otro número que está enfrente de las x. Es decir, en este caso x sería 3 por 5 dividido por 1, que es 15. En el caso del apartado número b, que tenemos 6 partido por 9 igual a 10 partido por x, ahí x sería igual a 10 por 9 entre 6, que es 90 entre 6, que es igual a 15 también. En el apartado, bueno, pues en cualquiera de ellos, en el C, os hago este ya, 5 sextos igual a 7 partido por x, ahí x sería igual a 7 por 6 dividido entre 5. Pues ahí tendríamos 7 por 6, 42, y 42 dividido entre 5, que sería 8,4. Si no me fallan los cálculos, lo comprobamos aquí, efectivamente. Vale, pues ya está un poco para que sepáis cómo hacer ese ejercicio número 4 y luego la regla de 3, ¿vale?
ejercicios de la regla de 3. Voy a borrar estos que he hecho ahora. Si necesitáis verlos, pues parar el vídeo, volvéis atrás y veis las soluciones. Pero necesito este espacio para resolver el problema número 5. En el problema número 5 nos dice que, usando una regla de 3, resolvamos que hemos pagado 9,20 euros al comprar 4 chocolatinas. Pregunta cuánto habría pagado si hubiese comprado 3. Pues aquí lo primero es que tenemos magnitudes. A y B. Voy a llamar A y B a las dos magnitudes que aparecen. Aparecen el número de chocolatinas que compramos y aparece el precio, ¿vale? El precio que nos cuesta comprar ese número de chocolatinas. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo se relacionan esas magnitudes que aparecen en este problema, en este ejercicio. Las magnitudes en este problema se relacionan de manera directamente proporcional, puesto que si compramos más chocolatinas nos costará más dinero. Luego entonces la regla que vamos a tener va a ser una regla de 3 directa. Ahora, en la primera fila, en la primera línea de la regla de 3, ponemos la equivalencia de la que nos habla el enunciado del problema. Nos habla que 4 chocolatinas nos han costado 9,20 euros. 9,20. Y nos pregunta, en la línea de abajo ponemos, que nos pregunta por 3 chocolatinas que costarán X. Ahora lo que tenemos que hacer es, igual que en el ejercicio 4, plantear una igualdad de fracciones equivalentes. ¿Esto cómo se hace? Pues en las reglas de 3 directas se construyen dos fracciones con los datos que tenemos en la regla de 3. 4 partido por 3 es igual a 9,20 partido por X. Veis que son los números que hay arriba en la regla de 3. Y esto que nos queda aquí es igual que lo del ejercicio 4. Por lo tanto, X lo vamos a calcular como 9,20 por 3 y dividido entre 4. Hacemos esas operaciones. Tendríamos 9 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 9 por 3, 27 y 27,60 partido por 4. Vemos el resultado. Sería 6,90 euros, ¿vale? Lo que nos hubiesen costado 3 chocolatinas. Y ya tenemos el problema terminado, ¿vale? El problema 6 lo podríamos hacer exactamente igual. Os hago esto también y ya pasamos al siguiente punto del tema. En este caso nos dice que 100 gramos de salmón ahumado cuestan 2,40. Aquí magnitudes que tenemos: el salmón, ¿vale? Los gramos de salmón y el precio. Si compramos más gramos de salmón, ¿qué va a pasar con el precio? Que va a aumentar también, o sea, aumenta la cantidad que compramos, aumenta el precio. De manera que va a ser una regla de 3 directa, ¿vale? En la primera línea colocamos los datos que tenemos, que 100 gramos de salmón nos han costado 2,40 euros. Nos pregunta ahora cuánto costarían 260 gramos, pues X. Colocamos las fracciones, igual que hemos hecho antes. 100 partido por 260 es igual a 2,40 partido por X. Y X se va a calcular como 260 multiplicado por 2,40 y partido por 100, ¿vale? Voy a ver cuánto da esa operación. Da 6,24 euros. 6,24 euros, lo que costarían 260 gramos de salmón ahumado a ese precio. Pues ya está, ahí tenéis otros dos ejemplos. Esto es lo que expliqué ayer en los ejemplos, que aunque no se oía, pues los podéis seguir, pero bueno, aquí os los vuelvo a explicar para que lo tengáis claro, cómo plantear los problemas de regla de 3 directa. Vale, bueno, pues el 7 también lo tenéis aquí resuelto para poder comprobaroslo. De la misma manera podéis hacer una regla de 3 para resolverlo. Nos pregunta también cuál es la constante de proporcionalidad. Pues también es fácil, que es dividir dos cantidades correspondientes. Y ya está. Así que vamos a pasar al siguiente punto del tema, que sería el que hay en las páginas 158 y 159, que es lo que tenemos para hoy. Os voy a hacer los dos ejemplos de cómo se resuelve un problema por reducción a la unidad cuando la proporcionalidad entre las magnitudes es inversa, y cómo se resuelven los problemas de regla de 3 inversa. Pues vamos con el primero. El primero lo tenéis ahí. Dice: dos tractores harán una finca en 6 horas. Dice: ¿cuánto tardarán
tres tractores en hacer el mismo trabajo. Vale, aquí lo importante, la primera diferencia en este ejemplo es que al tratarse de una regla de 3 inversa, una proporcionalidad inversa entre las magnitudes, al conseguir la constante de proporcionalidad, no tenemos que dividir las dos magnitudes, como hemos hecho, por ejemplo, en el problema de las chocolatinas del principio, sino que tenemos que multiplicar, ¿vale? Porque os recuerdo que en la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad inversa, se obtiene multiplicando las cantidades correspondientes a ambas magnitudes. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es que, como dos tractores harán la finca en 6 horas, la constante de proporcionalidad es 2 por 6, 12. ¿Qué significa que la constante de proporcionalidad sea 12 horas? Pues que esto es lo que tardaría un tractor. ¿Vale? Un tractor tardaría 12 horas en arar ese campo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular cuánto tardarían 3? Pues dividir esas 12 horas entre 3. Dividimos la constante de proporcionalidad, 12 entre 3, 4 horas tardarían 3 tractores. Luego repito, para calcular por el método de reducción a la unidad cuando la proporcionalidad es inversa, y en este caso la proporcionalidad es inversa, puesto que cuantos más tractores tengamos, menos tiempo tardaremos en arar el campo, ¿no? Entonces, al ser inversamente proporcional, lo que tenemos que hacer es, primero, multiplicamos las cantidades que conocemos de antemano. Sabemos que 2 tractores tardan 6 horas, pues más multiplicamos, eso nos da 12, sería lo que tardaría un solo tractor. ¿Vale? En este caso, para calcular lo que tardaría un solo tractor, multiplicamos 2 por 6, 12 horas tardaría un solo tractor. Y ahora dividimos entre el número de tractores por el que nos pregunta, que es 3. 12 dividido entre 3, puesto que si un tractor tarda 12 horas, 3 tractores tardarán una tercera parte de ese tiempo, 3 veces menos, ¿no? Entonces dividimos 12 entre 3, 4 horas tardarían los 3 tractores. Vamos con el siguiente ejemplo, que es el de la regla de 3 inversa. En este caso nos dice que un camión a 60 km por hora tarda 40 minutos en cubrir el trayecto entre dos ciudades. Pregunta que cuánto tardará en el viaje de vuelta descargado a 80 km por hora. Vale, aquí hacemos igual que en los problemas de regla de 3 directa. Primero sacamos las magnitudes. Las magnitudes que intervienen aquí son la velocidad que lleva el camión y luego tenemos el tiempo que tarda el camión en cubrir esa distancia entre las dos ciudades. ¿Qué pasa en este caso? Que si aumenta la velocidad, si el camión va más deprisa, el tiempo que va a tardar en hacer el recorrido va a disminuir. Por lo tanto, si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo, ya no se mueven las magnitudes en el mismo sentido, de la misma manera, sino que al aumentar una, de manera proporcional, disminuye la otra. Eso significa que son inversamente proporcionales y vamos a tener una regla de 3 inversa. ¿Cómo se plantea la regla de 3 inversa? Pues mirad, la primera línea igual, ponemos los datos conocidos. Sabemos que a 60 km por hora de velocidad el camión tarda 40 minutos en hacer el recorrido y nos pregunta cuánto tardará a 80 km por hora de velocidad. Tardará X minutos. Diferencia importante a la hora de poner las fracciones, a la hora de construir la proporción en reglas de 3 inversas, ¿vale? Esto solo hay que hacerlo en reglas de 3 inversas, no en las directas que hemos visto antes. Pues lo que hay que hacer es que a la fracción en la que vamos a poner la x le damos la vuelta. Entonces ahora la primera fracción, 60 partido por 80, la escribo así en el mismo orden, pero ahora en lugar de escribir 40 partido por x, que es lo que haría si fuesen directamente proporcionales, le doy la vuelta y escribo x partido por 40. ¿Vale? Le doy la vuelta a la fracción que tiene la x y esto es porque es una regla de 3 inversa. ¿Cómo calcularemos ahora la x? Pues la x va a ser el producto de los que hay en diagonal, 60 multiplicado por 40 y dividido entre 80. Y eso nos da de resultado 30 minutos. Luego la solución que tenemos ya es la de que se tardarían 30 minutos. A una velocidad de 80 km por hora. Vale, pues ahí tenéis los dos ejemplos explicados y con eso ya tenéis para hacer los problemas de la página 159, ¿vale? Los problemas de la página 159, igual que ayer, son también 7, pero son bastante facilitos y bastante rápidos de hacer. Ya veis que yo os he hecho unos cuantos en nada de tiempo. Intentar hacerlos y nada, pues mañana os envío las correcciones